Inglaterra ya ha dado sus 26 nombres para asistir a la Copa Mundial de 2022 en Qatar y vamos a hablar sobre ello en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo espacio en el que opinar sobre esos 26 elegidos de otra selección, otra gran favorita. Es verdad que Inglaterra no ha dado muestras últimamente de poder ser una selección tan sorprendente como la que vimos en 2018, pero sí me da la sensación de que tiene una plantilla suficientemente importante como para dar guerra y ser una de las grandes selecciones importantes dentro de la fase de eliminatorias. Veremos hasta dónde llegan los de Gareth Southgate. Es cierto que ha sembrado bastantes dudas su posición como seleccionador. Los 26 nombres también han generado algunas discrepancias. Es cierto que tenía algunas bajas sensibles, algunos jugadores que no han podido estar o jugadores que no han contado con la confianza de Southgate, pero vamos a hablar precisamente de estos 26, de lo que puede ser esta Inglaterra, de lo que puede demostrar en este Mundial de Qatar y de lo que me parecen a mí que pueden ser sus claves de cara al próximo torneo. Vamos a hablar, por tanto, de esa selección que ha organizado Southgate. En la portería, Pickford, Pope y Ramsdale. En la defensa, Alexander-Arnold, Quadri, Dyer, Maguire, Shaw, Trippier, Stones, Walker y White. En el centro del campo, Bellingham, Gallagher, Henderson, Mount, Calvin Phillips, Declan Rice. Y en la delantera, Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Xhaka, Sterling y Wilson. Bueno, para empezar voy a decir que no estoy muy de acuerdo con cómo han calibrado mediocampo y delantera en la selección de 26. Es cierto que yo lo he puesto aquí, lo he plasmado tal y como lo han comunicado en la Federación Inglesa. Pero bueno, Maddison me parece que es mediocampista, Foden también me parece mediocampista. Bueno, esto es un debate mucho más largo, pero sí me da la sensación de que es una selección bastante provista de talento, sobre todo en mediocampo y en ataque. Creo que en la portería sí que puede haber algo de debate, porque Pickford de alguna manera sí que ha escalado posiciones en cuanto a su posibilidad de estar en Qatar en los últimos meses. Henderson al final se ha quedado fuera, el portero actualmente del Nottingham Forest. Sí que entra Ramsdale, sí que entra Nick Pope. Creo que al final el titular puede ser Pickford, pero eso sí que podría causar algo de debate. En la defensa, obviamente, mucho lateral derecho con talento, que yo creo que alguno de ellos puede ser utilizado más como central, como es el caso de Walker, pero Trippier y Alexander-Arnold están destinados a ser los que sean considerados al 100% como laterales. Ben White, que también está en ese paso intermedio entre lateral y central, y obviamente creo que Shaw sería el que completara la nómina de laterales. Luego centrales, Cody, Eric Dyer, Maguire, Stones y obviamente, como ya he dicho, Kyle Walker. Me parece que pueden ser los jugadores que formen dentro de esta defensa. Maguire llega, como siempre, con muchas dudas, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito toda la convocatoria. En el centro del campo, obviamente, Jude Bellingham, un futbolista en el que reposan muchas de las esperanzas de este equipo. Conor Gallagher es un nombre que a mí me sorprende que esté. Es cierto que es un jugador que puede dar muchas cosas diferentes a este equipo, pero me ha sorprendido su presencia. Henderson es un veterano, uno de los capitanes, un jugador esencial. Mason Mount creo que tiene un talento desbordante. Calvin Phillips, que dudaban de si podía entrar o no, porque además ha disfrutado de muy pocos minutos en el City. Y obviamente Declan Rice, que es otro de los nombres importantes dentro de esta selección. Y bueno, en la delantera yo creo que muchos nombres que creo que pueden ser variables, muy versátiles dentro de lo que puede ser su rol dentro de la delantera, ¿no? Nombres importantes como puede ser Harry Kane o el propio Xhaka, y obviamente nombres que tienen que dar un paso adelante
a nivel de selección para ser considerados como jugadores importantes, ¿no? Como Rashford, que está volviendo a entrar en el Manchester United, Sterling, que no está pasando por una buena etapa, James Maddison, que obviamente no está pasando por su mejor momento en el Leicester, y Phil Foden, que no deja de ser un jugador capital en el Manchester City y que está creciendo a un nivel arrollador. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de las situaciones que a mí me parecen interesantes dentro de Inglaterra, de las claves de este equipo de Southgate. Obviamente hay que hablar de ese perfil derecho, porque durante mucho tiempo pues se ha hablado de la calidad que tenía Inglaterra en ese perfil, de los jugadores que podían entrar en esa posición, en ese rol, y obviamente es algo que marca mucho el tener piezas como Alexander-Arnold, que no está pasando tampoco por su mejor momento, que es un jugador con muchas dudas ahora mismo. A su espalda normalmente se representa uno de los grandes peligros que sufre el Liverpool en Premier League, y que obviamente también viene dado por el buen momento de Kieran Trippier en el Newcastle y por la firmeza de Kyle Walker como central o como lateral en el Manchester City. Creo que no deja de ser un jugador importantísimo dentro de la realidad del City y dentro de la realidad de la selección inglesa. Por lo tanto, creo que sí que podría ser una selección con 3 centrales, con Kyle Walker en perfil derecho y con Trippier como lateral. Veremos qué sucede, pero obviamente también está marcada un poco esta selección por la ausencia de Reece James, un futbolista que creo que había ganado enteros como uno de los esenciales dentro de los pros. Creo que ahora mismo su lesión es un varapalo bastante duro. Creo que él mismo lo representaba en sus redes sociales con ese espejo, con esa frase, ¿no? de no rendirse. Creo que al final Reece James era un elemento importante dentro de esta selección. Creo que partía incluso como titular. Me da la sensación de que iba a ser ese jugador clave dentro de la banda derecha, que incluso podría haber cerrado la puerta a Trent Alexander-Arnold, es mi sensación. Y bueno, yo creo que su ausencia obviamente marca el resto de decisiones. En la defensa obviamente también hay un debate bastante claro, ¿no? Que es Harry Maguire, su nivel. Es cierto que con Inglaterra siempre ha dado un nivel superior al que da con el Manchester United. En el Manchester United la verdad es que ha tenido una breve etapa positiva, la tuvo con Solskjaer, pero no ha terminado de ser el jugador que se esperaba jamás que fuera, ¿no? Yo creo que al final el precio que se pagó por Harry Maguire desde el Leicester City se esperaba mucho más de ese central, de lo que había demostrado a los mandos de Ranieri, y yo creo que realmente es ese un poco el problema que ha tenido Harry Maguire, que se ha creído que era algo que quizá no estaba bien dimensionado, ¿no? Y es cierto que con Inglaterra, con Southgate, siempre ha funcionado en un nivel de suficiente, de aprobado, y sí que tenía algún ascenso, algún momento en el que podías llegar al notable, pero da la sensación de que Maguire también es una de esas piezas que puede bailar un poco. Es cierto que no hay demasiadas certezas dentro de la posición de central ahora mismo en Inglaterra. De hecho, Tomori no ha ido y me parece una de las realidades más llamativas, una circunstancia que a mí me sorprende bastante, pero ahora mismo se opta por Maguire y por 2 más, y eso es algo que tenemos que asumir. Es algo bastante cuestionable, bastante llamativo, pero es cierto que el nivel que ha dado Maguire en Inglaterra no ha sido tan negativo como el que hemos podido ver con el equipo de Old Trafford. Tengo que hablar también del mediocampo y tengo que hablar obviamente de Jude Bellingham, un futbolista que cada vez está creciendo más. Es un jugador que tiene esa capacidad para hacerse importante en la organización y en la construcción de juego, pero también siendo muy vertical, entrando en juego en el área, siendo un jugador que incluso tiene esa capacidad para asumir la posibilidad de rematar a puerta, de ser finalizador. Un jugador que no brilla obviamente por eso, pero sí que brilla por esa capacidad que tiene para construir jugadas y para acelerar el juego cuando es necesario. Creo que es un futbolista que a Inglaterra le viene muy bien. Es un futbolista con el que Inglaterra gana enteros. Y creo que está en un momento en el que de verdad está decidiendo su futuro. Creo que ahora mismo Jude Bellingham es un futbolista al que le queda bastante pequeño el Borussia Dortmund, y creo que podría dar el salto competitivo a una liga de mayor entidad y a un club
que le exigiera mucho más. Veríamos el acople, veríamos el tiempo que tarda en adaptarse, pero por condiciones, características y habilidades creo que Jude Bellingham está destinado a estar en un gran club dentro del fútbol mundial. Y bueno, tengo ganas de hablar también de esa zona de tres cuartos, de esa parte ofensiva, de esa zona de la frontal del área, que creo que tiene muchos actores interesantes, muchos actores que han ido entrando en estos últimos meses dentro de Inglaterra y que han ganado galones en sus clubes primero y después en la selección inglesa. Obviamente estoy hablando de Saka, estoy hablando de Foden, estoy hablando de Grealish, estoy hablando de Mason Mount. Creo que son 4 jugadores muy diferentes entre sí. Si alguno de ellos se emparenta un poco, pues quizá Grealish y Saka, desde cada uno su perfil, me da la sensación de que sí son jugadores que parten desde la banda y que luego tienen tendencia a entrar por el medio, a ser participativos, a ser asociativos, a incluso finalizar jugadas. Grealish es un jugador que ya sabemos que en el Manchester City le ha costado acoplarse al rol que tenía pensado para él Pep Guardiola, que luego ha crecido mucho cuando ha tenido la libertad de meterse por carril central y que eso obviamente le capacita para ser un futbolista mucho más interesante de cara a la selección inglesa. Creo que en la selección va a tener cierta libertad que en el City no suele tener y que eso obviamente va a potenciar sus habilidades. Saka para mí me parece un jugador capital, no solo en el Arsenal sino también en la selección inglesa, un futbolista completamente distinto a lo que tienen en la selección. Creo que es un jugador con muchísima calidad, con ese despliegue físico y esa potencia para desbordar, pero también esa inteligencia para asociarse y para aparecer en el área y finalizar. Creo que es un jugador muy completo y que tiene mucha capacidad de crecimiento por edad y por potencialidad. Creo que puede ser un grandísimo jugador en muy poquito tiempo. Ya es un jugador clave en su equipo y en su selección, pero creo que puede llegar a ser un top mundial en relativamente poco tiempo. Y obviamente me parece ya un top mundial Phil Foden, un jugador que tiene una calidad inmensa, que no solo es versátil a nivel posicional y de rol, sino que también es versátil por la cantidad de recursos y habilidades que maneja. Creo que es un futbolista que sabe asociarse, que sabe contemporizar y que a la vez tiene esa verticalidad que le hace muy peligroso. Un jugador que sabe jugar incluso de espaldas a la portería, ha jugado de falso 9 en muchas ocasiones, ha jugado también de extremo, ha jugado de media punta, ha jugado de interior. Ha sido un jugador que le falta jugar realmente en posiciones defensivas para hacerse mucho más importante a nivel de versatilidad, y creo que es un futbolista que para la selección inglesa es capital. No sé si va a partir como titular, yo apostaría a que sí, pero creo que es un jugador que más allá de los recursos que ofrece, creo que puede ser poco a poco uno de los elementos clave para determinar cómo juega la selección inglesa. Y obviamente Mason Mount, un futbolista que a mí me apasiona como juega. Es cierto que tiene un rol quizá un poco más unido a la circunstancia constructiva y no tanto a la finalización, no tanto a ser importante dentro del área, pero eso no le resta capacidad ni habilidad. Creo que es un jugador que si creciera más en el apartado ofensivo y aprendiera quizá a ser un poquito más versátil. Creo que sí que tiene un poco ese problema Mason Mount, que no tiene demasiados roles dentro de su abanico de posibilidades. Creo que sería un jugador inmenso a la altura de Phil Foden, por supuesto, y un jugador que sería un fijo indescartable dentro de la selección inglesa. Ya lo es en el Chelsea, creo que además va a ser uno de los hombres clave para construir el nuevo Chelsea de Graham Potter, pero mi sensación es que tiene que mejorar también, tiene que subir varios peldaños y sobre todo ganar en regularidad, que es algo que en los últimos tiempos sí le ha faltado un poquito. Y bueno, ya hablando de hombres clave, hablando de jugadores importantes dentro de lo que es la selección inglesa, hay que hablar de Harry Kane, hay que hablar del gran goleador de esta selección, de uno de los grandes nombres a nivel mediático también. Obviamente la estrella del Tottenham Hotspur tenía que ser una de las grandes estrellas de esta selección inglesa, probablemente es el nombre propio más clave de la selección de Inglaterra. Creo que es un jugador que ya hemos definido en multitud de ocasiones. Es un delantero centro, pero que también hace labores de 10, hace labores de enganche, hace labores de media punta. Tiene esa capacidad asociativa, esa habilidad para jugar de espaldas y luego aparecer como un gran rematador también. Creo que tiene esa facilidad para asociarse con la gente en tres cuartos y además en Inglaterra gana una mayor importancia ese rol porque
tiene muchos jugadores en tres cuartos que potencian las habilidades de esta selección y por lo tanto sale ganando todo el mundo, empezando por Harry Kane, que tiene muchos socios por detrás, empezando por Phil Foden, Mason Mount, Jude Bellingham. Yo creo que al final tiene muchos aliados que por banda también se encuentra pues a Grealish, a Sterling, a Saka, jugadores que le pueden hacer la vida mucho más fácil y que le pueden hacer brillar como delantero centro. Creo que es un jugador al que hay que tener muy en cuenta y que obviamente parte como titular en el 11 inicial que yo propongo. Pickford en portería, tres centrales, Maguire, Eric Dyer y Kyle Walker. En las bandas, Luke Shaw y Kieran Trippier. Y en el centro del medio campo, en ese doble pivote, Declan Rice y Jude Bellingham. Por delante, Phil Foden y Saka. Y en la punta de ataque, Harry Kane. Sería un 3-4-2-1 bastante típico, bastante utilizado por la selección inglesa y que creo que facilitaría que se aprovecharan un poco las habilidades y los jugadores que sabemos que tiene la selección inglesa en esta generación y que puede acometer un juego bastante importante, un juego bastante llamativo en este Mundial de 2022, un Mundial en el que va a tener que hacer un buen papel porque creo que esta generación merece que tenga una gran representación de Inglaterra. Veremos si lo consiguen, veremos si son capaces de dar lo que se puede esperar de una selección con tanto talento, con tanta calidad, con tantos jugadores que ahora mismo están en equipos tan importantes dentro de Europa, dentro de la Premier League, y que por supuesto tiene que demostrar también en un mundial que son dignos merecedores del título de favoritos, ¿no? No es fácil decir que la selección inglesa es favorita mundial, y menos ahora, ¿no? Que ganan protagonismo esos actores americanos, tanto Argentina como Brasil. Creo que en Europa el máximo favorito sigue siendo Francia. Me da la sensación de que Inglaterra está un peldaño por debajo, pero creo que es una selección que puede sorprender, que si encuentra su mejor versión de juego puede ser una selección difícil de ganar y que obviamente tiene talento como para encarar los partidos y ser un equipo importante. Así que ahí queda eso, ahí queda mi opinión, ahí queda mi análisis sobre estos 26 y lo que puede ser su 11 inicial. Y por supuesto os invito a seguirme, a suscribiros, a dejar comentarios con lo que opináis y por supuesto os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar al otro lado.